Díaz Ordaz utilizó al ejército para reprimir estudiantes. ¿Quién tomó la prepa 1 con un bazucazo? El ejército. ¿Quién tomó el casco de Santo Tomás, donde estaba en la sede del Politécnico? El ejército. ¿Quién tomó Ciudad Universitaria? El ejército. ¿Quién tomó la Plaza de las Dos Culturas a bayoneta calada y en fuego cruzado? El ejército. ¿A quién le dio todo el poder López Obrador? Al ejército. ¿Quién es el que va a tener la Guardia Nacional y es decir, la seguridad pública? El ejército. Pero no solo eso, también las aduanas, los puertos, los aeropuertos, construyen carreteras, construyen trenes, tienen un gran poder y les quitaron, o sea, todo el mundo se queda solamente en que la Guardia Nacional ya será de la Sedena, lo cual pues quita una policía civil. ¿A quién le van a hacer caso los de la Guardia Nacional? ¿A sus mandos militares o al Ministerio Público? Ahí se los dejo de tarea, ¿no? Pero el caso es que no solo es eso. Quitaron un candado que venía desde la Constitución Liberal de 1857 que decía que en tiempos de paz los mandos militares solo podían hacer asuntos de la disciplina militar, ligadas a la disciplina militar. Eso se lo quitaron, es decir, ya podrán hacer cualquier cosa que se le ocurra a este régimen, a este gobierno, ¿no? Es un gobierno militarista, se llama militarización. Hay que usar el lenguaje con militarización. Por cierto, Andrea Chávez, la senadora, dijo que no podía ser militarización porque ya no había masacres en México. Bueno, pues ese 2 de octubre, ese gobierno que pide perdón por esa represión y que están ahora militarizando y promoviendo esa militarización, pues bueno, la primer masacre de este sexenio se da en Chiapas con migrantes. Soldados disparan a una camioneta con más de 30 migrantes, matando a 6, hiriendo a más de 10. Una tragedia, ¿no? Y los migrantes, por supuesto, estaban desarmados, ¿no? El presidente decía que ya se habían acabado las masacres. La verdad es que Causa en Común demostró que hay mucho más crímenes de Estado, hubo mucho más crímenes de Estado en el gobierno de López Obrador que en el de Calderón. Pero para estos pesa más la propaganda. Y bueno, se les ha dado todo el poder. ¿Por qué se les da todo el poder a los militares? Porque cuando se les acaben los votos, que los sostengan las armas. Y lo que quieren hacer es que los militares, el ejército y las Fuerzas Armadas sean cómplices, sean parte del nuevo régimen autoritario. Eso es lo que hicieron en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Es bolivariano totalmente. Por eso Maduro perdió, aunque perdió las elecciones, tal y como se confirma en las actas, se mantiene en el poder, ¿no? Y pues, todo ese poder que le dan al ejército, que además los exponen a la corrupción y por lo tanto los hacen todavía más cómplices, una complicidad perversa en eso. Esa es la tirada. Yo sé que las Fuerzas Armadas mexicanas con todo y todo han sido institucionales en muchos momentos de la historia y en el momento de la verdad podrían hacerlo, pero la intención es muy clara y la militarización del país no ayuda a eso, no ayuda a su institucionalidad, al contrario, pone muchos riesgos. Y este asesinato terrible, ¿se acuerdan lo que pasó cuando asesinaron a los 2 estudiantes del TEC? Bueno, ahí muchos de los que hoy aplauden la militarización la acusaban y decían que eso había sido a mansalva, que eso era el problema. Y ya se acordarán de cómo vimos a López Obrador, a Mario Delgado y a otros oponiéndose a la militarización por esos crímenes. Bueno, pues hoy se da este crimen terrible y lo que pasa es que ahora le dan más poder al ejército. Y lo peor de todo es que lo hacen, peor aún, en nombre de los estudiantes del 68. Hasta esto llegó. Pablo Gómez se atrevió a decir que la Cuarta Transformación era heredera de ese movimiento. Perdón, ¿de dónde? Si esos jóvenes lucharon contra el país de un solo hombre, contra la concentración del poder en la presidencia, y díganme si eso no ha vuelto ahora. Ellos se pusieron a un régimen en donde no había división de poderes, y eso es lo que están haciendo con la reforma judicial ahora, ¿no? Entonces, la verdad es que es un gran despropósito lo que hicieron, porque además están manipulando a un movimiento que luchó contra un régimen al que están restaurando. Ellos lucharon contra el autoritarismo y el autoritarismo lo están restaurando ahora. Y imagínense, empoderan
a los victimarios en nombre de las víctimas. No se puede ser más cínico, más ruin. Eso es una traición histórica. Que uno de los que estuvo en Licumberri esté ahora en el gobierno, eso no les da razón. Ustedes se acordarán cómo en el priato, en el gobierno autoritario del siglo pasado, ¿no? Los mismos que asesinaron a Zapata y a Villa, que los derrotaron, luego los subieron al panteón de la revolución y los celebraban, y no porque algunos de los combatientes de ellos hayan estado en el gobierno, es que les dio la victoria, ¿no? Fue una manipulación de la historia con fines facciosos terribles, y yo insisto, es un despropósito total que empoderen, que quieran celebrar a los estudiantes al mismo tiempo que empoderan al ejército. Solo les faltó firmar el decreto en el campo militar número 1, donde llevaron a muchos de estos estudiantes y los torturaron ahí. Incluso hicieron ahí en el campo militar número 1 simulacros de castración, simulacros de fusilamiento, entre otras muchas torturas que les hicieron a los estudiantes ahí de eso. Pero bueno, y terrible. ¿Quién podría decir que la hoy comisionada de Derechos Humanos, Rosario y Piedra, uno de sus hermanos lo llevaron al campo militar número 1 y lo torturaron y luego lo desaparecieron? ¿Qué cosas? Y ahora ella simplemente quedándose callada.